buenos días, hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo poderosamente en este domingo, 2 de agosto. Es un día muy especial para mí. Trae muchos recuerdos a mi corazón este día. Y vamos a disponernos a orar y vamos a disponernos a pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé de esa unción que nos enseña todas las cosas para poder llevar a cabo este mensaje. Señor, yo te doy gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, por los 31 años en las que cambió tanto mi vida, Señor. Han sido 31 años desde que pasó ese momento tan terrible, pero a un mismo tiempo de tanta bendición para mí. Y que realmente, Señor, quiero compartir con la congregación, quiero compartir con todos aquellos que vean este video. Y bueno, te doy gracias igualmente por la sabiduría, la revelación que tú nos das. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que sea una unción poderosa sobre el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, como dije en la oración, hoy es 2 de agosto, hace 31 años, en el 2 de agosto de 1989, mi vida sufrió un cambio terrible. En el momento fue algo muy terrible, en el momento no entendía, en el momento me sentí devastada, me sentí terriblemente derrotada. Bueno, hubo una serie de cosas, de sentimientos encontrados en las que me encontré en ese día, 2 de agosto de 1989. Antes de comenzar con el testimonio, porque hoy el Señor puso en mi corazón que ya después de estos 31 años pudiera dar este testimonio. Aunque lo he dado en algunos lugares, no soy mucho de hablar acerca de mi vida pasada, pero Dios lo puso en mi corazón y pues lo quise compartir con todos ustedes. Así que prepárense a escuchar cosas tristes, cosas muy alegres y aún todas las cosas que Dios está por hacer en mi vida. Bien, entonces voy a compartir unos versículos que han sido muy claves en mi vida y que aún sin entender lo que sucedió hace 31 años, Dios ya estaba allí. Dios ya estaba allí tomando el control de mi vida. Ya Dios estaba siendo soberano sobre mi vida. Y aunque hay una responsabilidad en el hombre, en este caso en mí, de todas maneras, Él fue soberano. En este tiempo he visto su mano sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, de mis hijos. Y bueno, y quiero compartir con ustedes el Salmo 139 del 1 al 6. Salmo 139 del 1 al 6. Lo voy a compartir de la traducción Passion, PTP, y dice así: Señor, sabes todo lo que hay que saber sobre mí. Percibes cada movimiento de mi corazón y alma. Entiendes cada uno de mis pensamientos, incluso antes de que se me ocurra. Eres tan íntimamente consciente de mí, Señor. Lees mi corazón como un libro abierto y sabes todas las palabras que voy a hablar, incluso antes de comenzar una oración. Sabes cada paso que daré antes de que mi viaje comience. Has ido a mi futuro para preparar el camino y con amabilidad sigues detrás de mí para evitar el daño de mi pasado. Con tu mano de amor sobre mi vida me impartes una bendición. Esto es demasiado maravilloso, profundo e incomprensible.
Su comprensión de mí me trae asombro y fuerza. Este versículo, después de 31 años y de vivir lo que viví en el 2 de agosto, que cambió todo en mí, cambió toda mi familia, todo fue cambiado, para mí es muy significativo, porque aquí veo que la mano de Él siempre ha estado sobre mí. El versículo, el 5, por ejemplo, dice: has ido a mi futuro para preparar el camino. O sea que ya el Señor estaba preparando todas las cosas para que yo le conociera y para luego venir a ser lo que soy ahora, una en Cristo. Igualmente, Filipenses 1:6 dice: oro con gran fe por ti, porque estoy completamente convencido de aquel que comenzó esta gloriosa obra en ti, continuará fielmente el proceso de maduración y te dará los últimos toques hasta la venida de nuestro Señor. Entonces aquí igualmente veo cómo mi vida, comenzó ese 2 de agosto de 1989. Sin entenderlo, sin saberlo, ¿ok? Él comenzó una gloriosa obra en mí, que puedo decir hoy después de 31 años, que Él continuó y continuará fielmente, en el proceso de la maduración. ¿Para qué? Para llegar a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo, que el carácter de Él esté conformado más al carácter de Él en mí. Amén. Y luego en Primera de Tesalonicenses 5:24 dice así: el que me llama por mi nombre es confiable y completará completamente su trabajo en mí. ¿Saben qué? He creído en la fidelidad de Dios. He creído que Dios es fiel y que lo que Él comenzó en mí lo va a llevar a un fin perfecto. Lo va a llevar a un fin perfecto. Entonces, quiero decirles ahora sí lo que pasó el día 2 de agosto de 1989, donde, como dije anteriormente, sufrí un cambio terrible. En ese momento fue nefasto, en ese momento fue una tragedia, en ese momento fue un momento muy triste, muy desgarrante para mi vida, para la vida de mis hijos y aún para la vida de mi familia. Entonces, ese día, 2 de agosto de 1989, fui arrestada en mi casa con el papá de mis hijos por conspiración por traer droga. La droga en la que me acusaban era marihuana, que había conspirado contra Estados Unidos y había metido drogas dentro del país. Me dieron 4 cargos, ya que la acusación a estos cargos venían de otra ciudad. Nos trasladaron a Fort Myers, eso es en Florida, lugar donde se había ejecutado la orden de arresto. El haber sido arrestada con el padre de mis hijos cambió drásticamente mi vida, al punto de que no volví a tener un hogar con mis hijos, no volví nunca tampoco a vivir con Ralph, y todo cambió drásticamente, dolorosamente igualmente. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Fue algo muy triste, pero del cual después de 31 años doy la vista atrás. Dios me protege de mi pasado, pero con eso no significa que al reflexionar con las cosas que me pasaron desde hace 31 años, hoy pueda glorificar a Dios por su amor, por su compasión, por mirar las obras majestuosas y preciosas de Él en mi vida, e igualmente en la vida de mis hijos y mi familia. Nunca hubiera pensado que esto me pudiera acontecer a mí.
Me parecía una pesadilla de la cual me despertaría, pero no era así. La realidad de este acontecimiento, marcó mi vida y partió mi vida en dos. Aunque tenía conocimiento de los negocios de Ralph era un narcotraficante, el padre de mis hijos, nunca estuve directamente involucrada, aunque sí tenía conocimiento de todo lo que él hacía. De todas maneras, esto ya sucedió hace 31 años. Y por eso hoy, 2 de agosto del 2020, quise compartir este testimonio. Fui hallada culpable de los 4 cargos y me sentenciaron a 10 años en la prisión, aunque solo estuve en la prisión por 4 años y medio. Más adelante les voy a estar explicando acerca de esto. Estando en la prisión, Dios me habló a través de la historia de José. Y voy un momentico a mirar el versículo, si quieren pueden abrir en Génesis 45, 5, 8. Y Dios me habló mucho acerca de la vida de José. Él me mostró cómo Dios convierte la maldición en bendición, cómo las cosas nefastas que uno puede ver en un momento dado, como me sucedieron a mí, pudo Dios haberlas convertido en un tiempo tan glorioso, tan grande, tan maravilloso, y aún en lo que estoy viviendo actualmente en mi vida cristiana como pastora. En el 45, 5, 8 dice así: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Entonces, aquí vemos que algo también nefasto, trágico, sucedió a la vida de José. Sus hermanos lo vendieron. Pero igualmente, cuando vemos esos capítulos en el libro de Génesis acerca de la vida de José, igualmente vemos cómo Dios, en ese proceso en el que llevaba a José, luego lo levanta como segundo en el mando con el faraón. Y vemos cómo todo lo que pensó de pronto él igualmente, que era para desgracia, Dios lo convirtió en una gran bendición. Y esa es mi vida. Lo que yo pensé hace 31 años, que era lo más nefasto, trágico y terrible para mi vida, Dios lo ha llegado a convertir en lo más maravilloso, de cual le doy la gloria a Él. En Romanos 8:28, en la versión PTP, dice así: así que estoy convencida de que cada detalle de mi vida se entrelaza continuamente para encajar en el plan perfecto de Dios de traer el bien a mi vida, ya que somos sus amantes, que han sido llamados a cumplir su propósito diseñado. En la Reina Valera dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero me gustó la PTP y quiero volver a enfatizar algunos puntos de este versículo. Ahora estoy convencida, no crean ustedes que estaba convencida hace 31 años, no, ni siquiera conocía al Señor, ni siquiera le había entregado la vida a mi Señor. Pero ahora puedo estar convencida de que cada detalle de todo lo que ha sucedido en mi vida, no solo en ese momento en particular del 2 de agosto, sino toda mi vida desde el vientre de mi madre, cada detalle de mi vida se entrelazó continuamente para encajar en el plan perfecto de Dios de traer el bien a mi vida. Y esto es algo maravilloso. Y yo quisiera que usted pudiera entender esa profundidad de esa palabra, para que igualmente cualquier cosa que usted esté viviendo en este momento, oye, Dios quiere decirte que la mano de Él está sobre ti. Y que Él
Oye, cada detalle de tu vida se entrelaza continuamente para encajar en el plan perfecto de Dios de traer el bien a tu vida. Sométete a Él, resístete a las mentiras del diablo y vas a ver cómo la manifestación de la gloria de Dios va a venir a ti. Así es, va a venir a tu familia, va a venir a todos los que amas. Sí, Dios sí nos ama. Otro versículo también que con respecto a este testimonio que estoy dando es el de Deuteronomio 23:5. Y dice así, esta la saqué del Dios habla hoy. Pero el Señor su Dios no escuchó a Balaam, sino que convirtió su maldición en una bendición para ustedes, porque los ama. En este versículo he entendido esto. Satanás sí tiene un edicto, y el edicto de Satanás es muerte para la humanidad. Eso lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo acerca de pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Pero es algo tremendo porque Dios ya también dio un veredicto. Y el veredicto de Dios era que Él destruiría el reino de la muerte, esto es al diablo, y le daría el golpe mortal a la cabeza de la serpiente, para que ese reino de muerte en el cual el enemigo nos llevó a la humanidad entera y aún a mí, antes pues no conocía de todas estas cosas, pero entendí que Dios convirtió lo que sucedió en el jardín del Edén, luego lo convirtió en una gran bendición. Y lo vemos en Génesis 3:15, cuando hace la promesa de su hijo, y Dios sería encarnado, la simiente se haría carne, y aplastaría la cabeza de Satanás. Entonces, para mí estos versículos, después de 31 años, los he visto muy claves en mi vida y muy precisos en todas las cosas que me han acontecido. Bien, entonces, antes de continuar con lo que sucedió después de mi arresto, etcétera, etcétera, quiero contar algunas cosas que viví antes de este día funesto, en ese momento era funesto, pero del cual ahora le doy gracias a Dios por lo que sucedió. Y ¿saben qué? Con este tiempo de 31 años, he entendido que valió la pena todas las cosas, las malas y las buenas. Ha valido la pena servirle a Dios. Ha valido la pena que me hayan sucedido las cosas que me sucedieron. Sí, aún las malas. Ha valido la pena. Porque ahí he visto el plan de Él entretejido. Oye, entretejido en cada detalle de mi vida. Amén. Entonces, valió la pena. Ok, lo que pasó, el tiempo de la prisión, valió la pena. Valió la pena la separación de mis hijos, aunque fue doloroso, valió la pena. Valió la pena que tuve que dejar Estados Unidos para venir aquí a Colombia, para hacer la voluntad de aquel que me escogió en su propósito, para llegar al punto donde estoy hoy en mi vida cristiana. No nací en un hogar cristiano, nací en un hogar normal, en la religión tradicional como muchos otros, siendo una pecadora por naturaleza y sabiendo que esa naturaleza de pecado en mí se manifestaba todas las obras de la carne, se manifestaron a través de mi vida por la naturaleza de pecado. Recuerda, el reino de la muerte estaba sobre mí. No tenía a Cristo, así que la vida de Él no estaba reinando el Dios de este mundo. Y en Gálatas 5, 19, 21 vemos todas las obras de la carne. Y les digo, fui muy buena pecadora. Sí, ahora me río de estas cosas y bueno,
En ese entonces no eran muy gratos, aunque sé que el pecado era una delicia o es una delicia para la carne, ¿ok? Entendí igualmente que era pecadora. Entonces, cuando leemos en Gálatas 5, 19 al 21, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿cuáles son los resultados, hermanos? Bueno, los resultados son muy claros. La inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, o sea, llevadas por sus sentidos, la idolatría, la hechicería, no solamente la idolatría espiritual, sino también la idolatría en lo natural. La hechicería, todo lo que tenga que ver con brujos, todo lo que tenga que ver con santería, todas estas cosas. La hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, las ambiciones egoístas, las discordias, las divisiones, las envidias, las borracheras, las fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. En todo esto, oye, toda la naturaleza de pecado, ¿ok? Es todo lo que acabo de mencionar, es el resultado de esta naturaleza de pecado que hubo en mí. Era pecadora. ¿Qué más se esperaba de una pecadora con una naturaleza de pecado? Pues nada bueno, nada bueno. Entonces, fui una muy buena practicante, como dice la Escritura, de las obras de la carne. Esto es, del diablo. Mi vida estaba entregada a la vida pecaminosa. Aunque muchos dicen que el hacer buenas obras te lleva al cielo, en la prisión aprendí y me di cuenta que nada de esto era verdad. En la prisión hubo una confrontación poderosa en mi vida. Eres una pecadora y necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. O era una cosa o era la otra, pero no podía estar jugando. En la hipocresía de la religión no podía estar jugando más con Dios. Era pecadora. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, en mi vida no estaba Dios en ningún lado. Aunque lo mencionara, oye, aunque rezaba también, aunque fuera a la iglesia tradicional, estaba destituida de la gloria de Dios. La vida de Dios no estaba en mí, sino la naturaleza de pecado, y por eso practicaba las obras del pecado, practicaba las obras de la carne. En 1 Juan 3:8 nos habla, pero el que se entrega a una vida pecaminosa es del diablo. ¿Y saben qué? Esta es una de las cosas que los religiosos en las religiones, especialmente en la religión tradicional, es difícil de entender. Una de las cosas en las que más me dio el Señor fue en confrontarme con entender que yo tenía una naturaleza pecadora y que por eso obraba en las obras de la carne. Pero, gloria a Dios, hubo una revelación en mi corazón muy profunda y bueno, podemos ver buenos resultados ahora de la vida en Cristo. Igualmente entendí en el tiempo de la prisión de que mi alma estaba en la cárcel del pecado. Mi alma se encontraba en el hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Normalmente mucha gente se cree buena porque de pronto no han asesinado, no han cometido fraudes, no han hecho cosas terriblemente malas. Pero ¿saben qué? De todas maneras, necesitamos de Jesucristo para ser salvos. Si usted se cree una persona buena, hoy quiero decirte algo. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, si no has creído en la obra de Jesucristo, estás condenada. Por eso hoy te invito a que creas en Jesucristo. De verdad que el poder de creer en Jesucristo, el aceptarlo, el rendir tu vida a Él, el nacer de nuevo, cambia totalmente nuestras vidas. Entonces, cuando conocí, recuerden, estoy diciéndoles el testimonio antes de lo que sucedió el 2 de agosto, ya que quiero compartir un poquito acerca de lo que fue mi vida con el papá de mis hijos, para que entiendan los acontecimientos.
para que entiendan las cosas que después pasaron. Amén. Entonces, cuando conocí al padre de mis hijos, mi vida era normal, entre comillas, trabajaba hasta como maestra, me gustaba el trabajo, e igualmente era una mujer totalmente mundanal, me gustaba la rumba, mi conducta sexual siempre fue terrible, llevaba cadenas de maldiciones por la naturaleza de pecado, por esta mala conducta sexual, sin entenderlo, lógico, sin entenderlo. Recuerda, estaba en el reino de la muerte, por lo tanto estaba entenebrecida, pero normal dentro de lo normal, era una persona normal dentro de lo normal. Hasta este punto de mi vida, nada que ver con drogas. Yo llegué a los 20 y algo de años sin haber probado drogas, ni siquiera la marihuana ni la cocaína. El licor pues me gustaba de vez en cuando, pero tampoco no era una persona borracha. Es más, muchas veces comencé a fumar, pero después lo dejé. No fui realmente nunca una fumadora empedernida. Más bien fui una persona más bien deportiva, atlética, me gustaban los ejercicios, pero conocí a Ralph y me enamoré y me fui a vivir con él a los Estados Unidos. Él era americano, él ya partió con el Señor, gracias a Dios. Allí fui introducida al mundo de las drogas. Ralph era un drogadicto y aparte de eso era un narcotraficante. Y normalmente el drogadicto, suele suceder con los drogadictos que nunca reconocen que son adictos. Y bueno, y caí en la trampa. Seguí su ejemplo. Seguí su ejemplo. Al principio fue ocasional. Al principio fue muy ocasional el meter cocaína. Poco me gustó la marihuana. Pero la adicción realmente, pues solo cuando íbamos, al principio fue muy ocasional, muy social, con sus amigos, cuando salíamos a rumbear, más luego fue una adicción que se fue fortaleciendo más y más en mí. Pisé fondo con la adicción, eso es lo que quiero decir, pisé fondo con la adicción. Cuando digo pisar fondo, no estoy hablando de irme a la calle y ser una persona desechable. No llegué a ese punto. Sino que mi vida se volvió un desastre. Entre más hace la droga, más deseas. Y así fue durante 5 años. Fui una adicta a la cocaína. Luego, en los últimos meses de mi adicción, el licor fue un aliciente. Me convertí en una alcohólica. Comencé a tomar aún en las mañanas y entendí que algo andaba mal en mí. Como les dije, para un adicto es muy difícil entender que es un adicto. Pero algo me estaba sucediendo y me vi confrontada en mi propia adicción. Me sentía, ¿qué podría decirte? Vacía, me sentía perdida. No sabía qué hacer. Era triste aún verme después de que había sido una persona tan diferente. Muy triste ver el cuadro tan desolador que había en mi alma. Comenzó un clamor en mi corazón, un clamor a la manera de cómo sabía hacerlo. No tenía conocimiento de la palabra, no leía tampoco la Biblia y de todas maneras creo que Dios escuchó mi oración y aún las muchas oraciones que muchos pudieron haber orado por mí. Un día me fui a dormir drogada y borracha. Pero algo sucedió mientras dormía. No me pregunte qué fue. Pero sí vi el resultado a la mañana siguiente.
Dios había escuchado mi clamor. Me levanté, y aún el clamor de muchos. Me levanté como si nunca hubiera sido adicta a la cocaína y al licor. Nunca más me volví a meter drogas o aún tomar alcohol de la manera en como lo estaba haciendo. No experimenté ningún síntoma por haber dejado las drogas o el alcohol. Había sido totalmente libre de las drogas y el alcohol de una manera milagrosa y extraordinaria. Era libre por fin de estas cadenas de la adicción que me ataban, de estas cadenas de la adicción que me tenían en una cárcel. Y comencé a volver a ser yo, sin estas problemáticas de las drogas ni el alcohol. Comencé a acercarme a Dios igualmente, a través de la religión tradicional. Hoy puedo reconocer la obra extraordinaria y milagrosa que sucedió esa noche en mi vida. Y cuando desperté, vi el resultado de la obra de la cruz del Calvario. Esto sin entender lo lógico, pero a Él le plació hacerlo de esa manera conmigo. De pronto tú estés pasando momentos de adicción en alguna cosa. Hoy te digo, desde lo más profundo de tu corazón, clama, que Él te responde. Al haber dejado las drogas y el alcohol y haber vuelto a ser la mujer, recuerden, normal, recuerde que no tenía a Cristo todavía, echada para adelante, la vida con un narcotraficante luego después de eso no fue fácil. Llevaba una doble vida. Por un lado mostraba una vida disque correcta, iba a la iglesia tradicional y como dicen, rezar y empatar. Era una hipócrita, sí, una hipócrita religiosa. Entendí algo que nunca había entendido. El narcotráfico es una vida de maldición y desgracia que no llevaba a nada bueno. Después de que dejo las drogas me doy cuenta en qué estoy. Ya no era la jovencita de antes. Ya habían pasado varios años. Aunque Ralph había ya ido 2 veces a prisión por narcotráfico, igualmente y sin saberlo, estaba llegando al final de su carrera. Yo sé que en el corazón de Ralph de pronto hubo deseos de salirse, pero sin conocer a Dios y sin conocer otra clase de negocios, no sabía cómo hacerlo y se le fue muy difícil. Pero en mi corazón sí había un deseo genuino de salir del narcotráfico. Pero aún así no sabía cómo. Me tendría que haber separado de Rafael. Así es, tendría que haber separado de él. Pero tampoco lo hice. Al acercarme a Dios igualmente, mi clamor era: Dios, sácame de este mundo falso del narcotráfico en que me metí. No quería vivir más en esta clase de mundo, aunque no sabía lo que estaba pidiendo. En Salmo 142:7 dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Tú me serás propicio. Y ese era mi clamor: sácame de este ambiente en que estaba viviendo. ¿Saben? No quería este ambiente para mis hijos. Ya mis hijos estaban creciendo. Y no era mi deseo tampoco que ellos aprendieran lo mismo, ni siguieran los pasos de ninguno de nosotros. Aunque no estaba involucrada directamente, estuve allí todo el tiempo con él.
Igualmente el Salmo 1 al 3 dice así: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y me oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Aunque no conocía al Señor, aunque no conocía la Biblia, no conocía de su palabra, ese era mi clamor. En pocas palabras, sácame de este ambiente en que me encuentro. Era un ambiente cenagoso, era un ambiente de un hoyo de destrucción que iba de peor en peor. Eso que las cosas van a mejorar, eso no es verdad. Las cosas van de peor en peor. Aunque nunca esperé que fuera de la manera como fue. Nunca lo esperé. Nunca esperé que fuera arrestada. Pero sucedió. Yo quería ir a trabajar. Ya comenzaba en mí un deseo de trabajar, de hacer algo, de como que comenzarme a zafar de ese ambiente, como que, hey, hay otra vida mejor para vivir que ese ambiente. Y quise ir a trabajar, tener una vida normal. Justo en ese año, irónico, ¿verdad?, de 1989, comencé a buscar trabajo, sin saber lo que me tenía el destino preparado. Fui aceptada para trabajar en el correo de los Estados Unidos. Un buen puesto. Claro, allá los trabajos en el gobierno son muy deseados. Y había sido aceptada. Pero cuando fui aceptada para trabajar en el correo de los Estados Unidos, oh Dios mío, nunca pude disfrutar del trabajo, ya que días antes de que me llamaran para decirme que me aceptaban, había sido ya arrestada. Igualmente, cuando iba a hacer mi juramento para la ciudadanía americana, cuando me llamaron para la cita del juramento, ya también estaba en la cárcel. Y nunca pude hacerme ciudadana americana. Esto todo fue muy doloroso para mí, ya que sí había un deseo de cambio. Pero los planes míos no son los planes de Dios, y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Eso no lo entendía antes, pero ahora sí lo entiendo, y por eso glorifico el nombre del Señor en todo tiempo. Ese 2 de agosto de 1989 era un día miércoles. No había cumplido todavía mis 35 años. Mi vida y mis planes, entre comillas, se vieron truncados. Mi corazón por mis hijos y el verme separada de ellos, sin saber lo que venía delante de mí, causó un dolor muy fuerte en mi corazón. Esa noche en la cárcel sentía que mi alma se desgarraba. Nunca había experimentado un dolor tan profundo en mi corazón. La agonía de mi alma fue muy grande. Fue una noche interminable. Me la pasé llorando toda la noche. Igualmente, durante los otros días, lo único que hacía era llorar. Aunque en ese momento no entendía nada, después entendí, por la palabra de Dios, entendí que había entrado a los planes y al camino que Dios tenía para mí antes de la fundación del mundo. Mis oraciones acerca de terminar con la clase de vida que llevaba al lado de un narcotraficante llegaron a su punto final.
nunca volvería ni a estar con él, pero tampoco a estar con mis hijos. Y todo esto cambió el día que fui arrestada. Jeremías 29:11, en la versión de Dios habla hoy, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y me gusta la traducción viviente, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ay, pero ¿quién me iba a decir que después de todo este dolor y después de que experimenté lo que experimenté y aún lo que mis hijos vivieron y mi familia vivió y lo que vivió el papá de mis hijos, esto se convertiría en algo bueno? Quizás si alguien me hubiera dicho algo en ese momento, no lo hubiera entendido. Hoy lo entiendo, gracias a Dios. Hoy lo entiendo. En la PTP, en Isaías 58, 8, 9, porque mis pensamientos sobre la misericordia no son como tus pensamientos, y mis caminos son diferentes a los tuyos. Tan alto como los cielos están sobre la tierra, entonces mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos. Si es verdad, no entendía lo que estaba sucediendo. Es verdad que mis pensamientos, ¿qué eran mis pensamientos? Bueno, mis pensamientos era comenzar a trabajar, dejar ese ambiente, aún de pronto haber dejado a Rafael, etcétera, etcétera. Pero las cosas no sucedieron como yo lo había planeado. Por eso ese versículo es tan clave para nuestras vidas. ¿Cuántas cosas no planeamos nosotros, las personas, pero sin contar con Dios? Por eso siempre determiné en mi corazón el buscar la voluntad de Dios en oración antes de cualquier decisión que tomara. Ese 2 de agosto de 1989 fui llevada a la cárcel de Fort Myers, en Florida, ciudad la cual nunca había estado. Y allí comenzó todo el proceso. Ahora sí voy a entrar a lo que pasó después de que me arrestaron. Fui llevada a la Corte Federal, donde fueron imputados los 4 cargos de conspiración, y en diciembre tuve el juicio con las otras personas. Fui hallada culpable. La sentencia fueron 10 años, de los cuales tuve que cumplir 3 años y medio en una prisión federal y luego 1 año en un campo de prisión de inmigración en la ciudad de Brownsville, Texas, que es una ciudad fronteriza con México. En febrero, ya después de que hubo mi juicio y que fui hallada culpable, en febrero fui llevada a la prisión federal de Lexington, en Kentucky, para cumplir con la sentencia imputada por la Corte Federal. Ya estaba más acostumbrada a estar en prisión, ya me estaba acoplando más, y en medio de la incomodidad me sentía muy cómoda. Sí, las cosas comienzan en el alma, comienza Dios a trabajar, el corazón se comienza a trabajar. Bueno, ya estaba más acostumbrada, la esperanza de salir, de cumplir mi sentencia rápido y volver con mis hijos me alentaba. Eso me daba mucha esperanza, sin saber todavía lo que Dios tenía para mí. Continuaba yendo a la iglesia tradicional, pero al mismo tiempo, en la prisión, comencé a frecuentar grupos cristianos. Había un grupo en especial que era liderado por un cubano,
Y él fue la persona que Dios usó para discipularme en la verdad y enseñarme el engaño o los engaños de la iglesia tradicional. El 22 de septiembre de 1990 estaba siendo sumergida en las aguas bautismales, aunque no teniendo una revelación tan profunda como la que tengo hoy. Sabía que estaba dejando mi pasado atrás y estaba rompiendo profundamente las ataduras de la iglesia tradicional y muchas otras cosas más. En octubre de ese mismo año fui bautizada con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Mi crecimiento en el conocimiento del Señor fue hermoso, mi relación con Él. Faltándome 1 año y medio a mi supuesta, y entre comillas, salida, ya que mi sentencia estaba llegando a su fin, fui trasladada a un campo prisionero, donde había más libertad. Y ya no habían muros ni alambres de púas, era un campo abierto. Allí estaba ya terminando mi tiempo, ya me faltaba poco. Debían soltarme a la libertad el día 31 de diciembre de 1992. Pero recibí la triste noticia de que la inmigración quería deportarme, por lo tanto, nunca salí de la prisión. La misma inmigración vino para llevarme a Homestead, que es un lugar de inmigración allá en la Florida, y luego fui trasladada en avión a Brownsville, Texas, donde allí fui llevada a la corte de inmigración. Pero mi petición para quedarme fue denegada y querían deportarme. Fui a una corte mayor, pero igualmente fui otra vez denegada y querían deportarme. Sintiéndome devastada, triste, sin esperanza, aunque ahora teniendo a Jesús en mi vida y al Espíritu Santo como mi consolador, sin saber ni conocer todavía lo que Dios quería para mí, busqué el rostro del Señor. Aunque no había profundidad como la que gozo hoy en día, mi corazón estaba y estuvo siempre en el primer momento en que recibí a Cristo en mi corazón, siempre estuvo mi corazón en agradarle a Dios. Y como dijo Jesús, si mi comida era hacer la voluntad de Dios, por más difícil que fuera la tarea a seguir. En ese momento de mi vida, nada de lo que estaba pasando tenía sentido. Era muy difícil para mí. Pensé que, bueno, iba a salir, que se me iba a ser concedida mi salida, pero no fue así. No lo entendía. No me amargué, sino que comencé a buscar el rostro del Señor. Ya no le dije, ¿por qué Dios? Esta vez dije, ¿qué quieres conmigo? ¿Para qué? ¿Por qué se ha negado mi salida como se ha negado ya? Muchas personas, al no entender la voluntad de Dios, tiran a amargarse con Dios. Optan por descuidar la relación con Dios. Pero en ese momento no fue así conmigo. Ya le había entregado mi vida a Él para que Él tomara el timón de mi vida. Así que pensé, Él sí sabe por qué está sucediendo todo esto. Entendí que no importando lo que viniera, podía seguir confiando en Él. Y que esto era una escuela más que debía pasar para poder graduarme, entre comillas, como sierva del Señor, entregada totalmente a hacer su voluntad. Quiero decirle a los que están pasando por situaciones en sus vidas, las cuales por mucho que han querido entender el porqué de las cosas no han podido.
Pero en esta hora Dios quiere mostrarte que lo que Él tiene es mejor de lo que tú imaginas. Si tan solo confías en Él. Si tan solo confías en Él. Bueno, para finales de octubre entré en un ayuno. Con otra hermana cristiana a quien había conocido en Lexington. Su nombre es Charity. Ella es nigeriana, una mujer muy especial, muy profética era ella. Se movía mucho en el don de la profecía. Pasé muchos días en oración y ayuno queriendo hacer la voluntad de Dios, buscando su rostro. El que el Señor me transformara en la renovación de mi entendimiento para yo entender cuál era la perfecta voluntad de Él. Cosa que a veces no es fácil cuando queremos conformarnos al mundo. Pero no esta vez para mí. Ya entendía muchas cosas de Dios, así que fue un poco más fácil y aún más llevadero el momento. Aunque nunca he sido una persona mucho de sueños o visiones, Dios me contestó en un sueño. Pero sería yo la que determinaría. Dios le gusta que nosotros tomemos las decisiones de aquello de lo cual Él nos muestra en qué dirección debemos ir. Él nos pone a escoger. Cuando uno tiene un corazón rendido a Dios, oye, siempre vamos a escoger lo correcto. El sueño lo compartí con mi hermana cristiana, quien me dio la interpretación y aún la confirmación de lo que mi corazón sentía. En el sueño me vi en un lugar muy oscuro y alguien que estaba al lado mío como mostrándome cosas en estas tinieblas que había, en este lugar de oscuridad en la que me encontraba. No sé si era un ángel o era Jesús el que estaba al lado mío, pero yo sé que había una figura al lado mío. Yo sé que había alguien al lado mío que me estaba mostrando. Recuerden que esto era un sueño. Y hoy puedo entender con respecto a este sueño lo que dice el Salmo 139 que leí al principio, en el versículo 5. Ya Él ha ido a mi futuro para preparar el camino. Y Él me estaba mostrando, lo que el enemigo igualmente tenía preparado para mí si yo llegaba a salir en los Estados Unidos. Y esto fue maravilloso para mí. En el sueño me vi, oye bien, en este lugar de oscuridad en donde estaba, me vi contando bultos. Y eran bultos grandes, de mercancía. En mi corazón supe que eso que había en los bultos era droga. Satanás sí tenía un plan siniestro para mi vida. Y aún, oye, el plan de Satanás todavía continúa siendo siniestro para todos los que hemos creído en Cristo. Y aún para la humanidad eterna. Y aún para la humanidad, que es la perdición eterna. Pero Dios tenía un plan perfecto para guardarme de mi pasado. Recuerden el versículo en Salmo 139. Después esta persona, que como les dije, no sé si era un ángel o era Jesús, me lleva por unos corredores muy oscuros hasta que llegamos como a una puerta. Me saca del lugar y dando la vuelta a la esquina de este lugar donde estaba, una luz esplendorosa inundó mi vida, inundó el ambiente en donde estaba ahora. Me di cuenta igualmente que no era la luz del sol. Era como si el ambiente celestial de la gloria de Dios, que es vida y luz, estuviera allí inundándome a mí e inundando todo el ambiente en que yo me encontraba. En mi corazón sabía lo que esto estaba significando. Si me quedaba allí, las muchas presiones y muchos otros factores me llevarían a no hacer lo correcto.
a volver a la vieja vida, la cual había estado odiando tanto en los últimos años antes de mi arresto. Entendí entonces que la voluntad de Dios era: vuelve a Colombia. Dios me quería de vuelta, pero ¿para qué? Para preservarme y guardarme. Ese día que entendí el propósito de Dios, con un dolor muy profundo en mi corazón, lógico, soy humana, Dios mío, sentí que mi alma se desgarraba. Y lo que había sentido el primer día en la cárcel, lo volví a experimentar ese día. Ya no igual, lógico, ya no igual. Pero de todas maneras había un dolor profundo, porque sabía que mis hijos no vendrían conmigo, que ellos se quedarían en Estados Unidos. En Jeremías 31, 25 y 26 hay un versículo que siempre me ministró mucho en mi corazón. Y una vez llegó como un rema a mi vida, porque satisfaré al alma cansada. O sea que Él le iba a dar un descanso a mi alma en ese momento. Y saciaré a toda alma entristecida. Esto significa que me llenaría de alegría en medio de la aflicción. Y fue así. Y vi mi sueño me fue agradable. Aunque mi decisión causaría tristeza a mis hijos, como había causado en mí, con todo mi corazón quería hacer la voluntad de mi Padre. Ese día le entregué a mis 2 hijos al Señor y le dije: tú me los diste, pero hoy te los entrego de vuelta. No los puedo cuidar, aunque esté al lado de ellos. Solo tú puedes tener el poder para hacerlo. Y se los entregué. Oré al Señor que sus corazones fueran guardados y que pudieran entender, o por lo menos que no se resintieran conmigo por mi decisión. Sabía igualmente que ellos no se irían para Colombia. Sus vidas estaban en los Estados Unidos y la mía estaba aquí en Colombia. Así que pedí mi deportación inmediata, cosa que en menos de 5 días ya estaba en un avión que hacía conexión en Miami para volver a Colombia. Dios fue bueno conmigo. Allí en Miami tuve la oportunidad de ver a mis hijos. ¿Por qué? 10 minutos, creo yo. Fue algo muy rápido. Estuvo hasta mejor que fuera rápido. Así no se prolongaba más el dolor, podríamos decir así. Cuando los vi sentí que mi corazón se desgarraba. Pero aún a pesar de todo el dolor que pudiera llegar a sentir, quería hacer la voluntad de mi Dios, de mi Padre, viniendo a Colombia. Escribiendo ese testimonio he entendido que mi Jesús entendió el dolor que sentía mi alma al separarme de mis hijos. En Lucas 22, 44, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente. Su dolor era muy profundo. Aún podría decir era más profundo que el mío. Él se iba a verse separado de su Padre. Pero Él quería hacer la voluntad de Dios. De ahí que Él dice: Señor, si está en tu voluntad el quitar este cáliz de mí, hazlo, pero que se cumpla tu voluntad. Y en cierta manera le dije igual a Dios: Dios, que se cumpla tu voluntad, aún en medio del dolor. En Hebreos 12:2 me gusta este versículo porque es un versículo que me muestra que en medio de la aflicción, que en medio del dolor, sí se puede llegar a sentir un gozo. Sí se puede llegar a sentir lo que vendrá al final, lo que Dios llevará a cabo al final. Y este es el gozo que hoy puedo llegar a sentir en mi corazón.
dice en Hebreos 12:2, dice que debido a que su corazón, o sea, el corazón de Jesús, estaba enfocado en el gozo de saber que sería suyo, soportó la agonía de la cruz y conquistó su humillación. En la Dios habla hoy dice, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Hermanas, hermanos, los que estén oyendo este testimonio, quiero decirte que hay gozo y alegría. Todavía no lo he visto todo, todavía no he visto el desenlace de todas las cosas o el resultado de esa decisión que tomé ese día que decidí deportarme. Pero te aseguro que lo único que hay es gozo ahora en mi corazón, porque hay mucho más delante de mí que todavía no he visto, que Él tiene ya preparado para mí. Así lo creo. Y que también lo tiene preparado para mi familia, lo tiene preparado para mis hijos. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque todavía no he visto todo el cumplimiento de lo que ha hablado a mi vida y aún en las promesas para mis hijos, puedo decir, ha valido la pena. El gozo de saber que soy de Él y que mis hijos son de Él. Sí, mis hijos son de Él. Así ellos no lo entiendan ahora. Y que estoy haciendo su voluntad aquí en Colombia me llena de alegría y de gozo. Y que he sido un instrumento en las manos de Dios para aún traer salvación a muchos. Y todo lo que falta por ver delante de mí y delante de este ministerio que Dios ha puesto y me ha encomendado aquí en esta tierra para Él. Amados, de verdad que es un gozo poder compartir con ustedes esta primera parte de mi testimonio. Sé que la van a disfrutar, sé que van a entender muchas cosas que de pronto están sucediendo en su vida. Dios les bendiga, nos vemos en un momentico, voy a hacer la segunda parte en un momentico.